Padre Celestial, le damos gracias, Señor Jesucristo, por esta tarde que usted nos ha permitido alabarle y congregarnos y juntarnos para alabarle. Y ahora es el tiempo de la palabra y sabemos que pues usted nos alimenta con su palabra y sabemos, Padre, que su palabra es real y viva y eficaz. Le damos gracias porque estamos, gracias a usted, en victoria, en salud. Estamos en victoria, bendecidos, prosperados, en éxito, honra, vida, salud y riquezas del reino de Jesucristo. Entonces en esta tarde ponemos este tiempo en sus manos, sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, para que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado y que su iglesia sea impartida con dirección de su Santo Espíritu y que la gloria sea para usted absolutamente en el nombre de Jesucristo. Amén. Pues le damos gracias al Señor Jesucristo en este viernes, en esta tarde. El Señor me ha dado el mensaje, su palabra, su predicación de la restauración del púlpito a su diseño original. La restauración del púlpito a su diseño original. Sabemos que nosotros fuimos escogidos y dentro de ello antes llamados. Y lo que son de Dios, escuchan la voz de Dios y hacen la voluntad de Dios. Y entonces el Señor quiere que nosotros entendamos que la razón por la cual Él nació, creció, fue bautizado, fue ungido para el ministerio y ejerció su ministerio, fue preparado en 30 años y en 3 años ejerció su ministerio, el primer milagro convirtiendo el agua en vino y el último resucitando muertos. Y sabemos que Él murió en la cruz, Él fue sepultado y Él resucitó y Él viene por su iglesia. Entonces, el Señor quiere que nosotros sigamos predicando que el nombre de Jesucristo es el único que salva, que Jesucristo es el único que salva, que está en Hechos 4:12, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, ¿sí? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podáis ser salvos, ¿sí? Entonces, el Señor Jesucristo nos está hablando que en ningún otro hay salvación. Y entonces, el fundamento de por qué el Señor fue a la cruz es para que nosotros estemos predicando a Jesucristo y su nombre como en el único que hay salvación. Pero para eso Él quiere hombres valientes, siervos valientes, siervas valientes que entiendan esto de una vez por todas. La razón por la cual Jesucristo fue a la cruz es y murió por ti y por mí, y ahora nos ha encomendado para ir a predicar su palabra, ¿sí? Por eso la gran comisión vemos que es ir a predicar su palabra, ¿verdad? Y entonces dice la palabra de Dios que vamos a ver ahorita. Dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 28, versículo 16. Ahí vemos la gran comisión. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Si se dan cuenta, nos está hablando en la gran comisión. Dice en San Mateo capítulo 28, 16, al monte donde Jesús les había ordenado, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Es una orden del Señor. No es que si por favor, o si quieres, o si puedes, o a la hora que quieras, o cuando quieras, no. Es una orden. Y una orden de Dios a los hijos, a los siervos y siervas de Dios, que son de Dios, es el llamamiento, la convocación de ir a predicar fuera de las 4 paredes, fuera de la congregación, porque es ahí donde se ha dejado de ir a llevar el mensaje de salvación. Es ahí donde Dios quiere que se lleve el mensaje de salvación. Es ahí donde Dios quiere que tú seas valiente y entiendas de una vez por todas que esa es la voluntad y el corazón de Dios, de ir a llevar el mensaje de salvación allá en los zócalos, en las plazas, en los kioscos, en los puentes, en las carreteras, en los parques, en los museos, en las cárceles, en los hospitales, en las funerarias, en los carros, en todo, en la orilla del mar, en los pueblos, en los ranchos, en todo momento predicar el evangelio del reino de Jesucristo fuera de las 4 paredes. Dios nos llamó a la restauración de todas las cosas. La visión apostólica que Jesucristo nos ha entregado es la de Hechos 3:21, de restaurar todas las cosas, y en Efesios 1:10, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 3:21? Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 3, versículo 21. En Hechos capítulo 3, versículo 21. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba antes de los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Pero vamos a ver qué dice el libro de Efesios capítulo 1, versículo 10. Y de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces la visión apostólica es de restaurar todas las cosas y de reunir todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Entonces, dentro de ello, es volver al Dios de la Biblia, es volver a predicar su palabra, y es donde todo vuelve a Dios. Y dentro de ello es la comisión y la asignación de restaurar el púlpito a su diseño original, como lo hacía la iglesia primitiva, como lo hacía y lo enseñó nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo andaba predicando por las aldeas, por las sinagogas, por los montes, y también predicó en la orilla del mar y en muchos lugares. Él andaba recorriendo, predicando la palabra de Dios. Él andaba haciendo la voluntad del Padre, llevando el mensaje de salvación, llevando las buenas nuevas de salvación. Por ejemplo, vemos aquí en la palabra de Dios, en San Mateo 9:35, dice la palabra de Dios en San Mateo capítulo 9, versículo 25. San Mateo capítulo 9, versículo 35, perdón. Dice: la mía es mucha, la mía es mucha, la mía es mucha. Escúchalo, lo que Dios nos está diciendo en esta tarde, que la mía es mucha y pocos los obreros. Por eso dice en San Mateo capítulo 9, versículo 35, fíjate que nuestro Dios nos puso y nos dejó el ejemplo. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Sí? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sí? Entonces, sabemos que muchas iglesias que no predican el mensaje de salvación, esos no les importa las almas, no les importa predicar fuera de las cuatro paredes, ir a buscar a las almas perdidas, ir a llevarles el mensaje de salvación. Y como ellos mismos no predican el evangelio de Dios, no les importa ir a ser discípulos, no les importa ir por las almas perdidas. Pero los que somos llamados de Dios tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo, y dentro de ello el llamamiento y convocación de ir por las almas que no tienen pastor, por las almas que están perdidas. Nosotros, esa es una parte de la asignación que está dentro de la restauración de todas las cosas y de reunir todas las cosas en Cristo, es restaurar el púlpito a su diseño original, como predicaba Jesucristo. Aquí en esta palabra dice que todas las ciudades y aldeas, nos está hablando en plural, ciudades y aldeas. O sea que no fue una ciudad, él recorrió muchas ciudades, ¿sí? Y dentro de esas ciudades que recorrió el Señor Jesucristo, fue Fenicia, Galilea, Decápolis, Samaria, Perea, Judea, Sidón, Sarepta, Tiro, Damasco, Monte Hermón, Cesarea, Filipo, Corazín, Betsaida, Capernaum, Rafano, Caná, Magadán, Mar de Galilea, Gerseba, Tiberiados, Hipos, Dión, Canata, Nazaret, Gadara, Avila, Naín, Exitópolis, Betania del otro lado del Jordán, Salim, Enón, Pelá, Sebaste, que es Samaria, Gerasa, Sicar, monte de Gerizim, pozo de Jacob, río Jordán, Arimates, Efraín, Filadelfia, Jericó, Ramá, Emaús, Jerusalén, Bexague, Betania, Hebrón, desierto de Judea, mar salado, el mar muerto. Y dentro de ello, Ramá, Emaús, monte de los olivos, ¿sí? Esos podemos decir algunos lugares, ¿sí? Pero también él visitó dentro de ello aldeas, campamentos, ¿sí? Entonces, si Jesús siendo Dios fue a predicar, imagínate tú y yo, tenemos que predicar todos los hijos de Dios, no solamente el pastor, no solamente el apóstol, sino todos los 5 ministerios. Todo el pueblo de Dios tiene que entender que para eso te salvó, que para eso te rescató, ahora para que tú seas un instrumento en las manos de Dios para ir por las almas perdidas. La iglesia primitiva lo hacía casa por casa, pero hoy el Señor Jesucristo nos está enseñando los lugares donde Él recorrió, y no solamente recorrió, Él predicó. Entonces, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y enseñando y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, ¿sí? Y aquí está, fíjate lo que está diciendo en San Mateo capítulo 10, versículo 33. Y eso tú mismo debes de tener en tu corazón como hijo de Dios, y yo como hijo de Dios, como ministerio, y tú como ministerio, debes de tener, dice la palabra de Dios, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Si te das cuenta, tuvo compasión de aquellos que andan perdidos, tuvo compasión de aquellos que están en las drogas, de aquellos que están en el alcohol, de aquellas que están en la prostitución, de aquellos que están en el narcotráfico, de aquellos que están
en los hospitales psiquiátricos, de aquellos que están tirados en la calle, los indigentes, de aquellos que están en las pandillas, de aquellos que están en las drogas, de aquellos que están adorando imágenes de yeso, de metal, de cristal, de papel, aquellos que están siguiendo una religión, aquellos que están siguiendo las ciencias ocultas, aquellos que están sirviendo a Satanás. Entonces, si Jesús anduvo predicando, imagínate tú y yo. Entonces, si Dios te trajo esta cobertura apostólica, de una vez quiero que entiendas, el Señor quiere que entiendas en amor, y la orden del Señor es que tienes que ir a restaurar el púlpito a su diseño original, como lo hacía el Señor Jesucristo. Si Dios te trajo esta cobertura, lo tienes que entender y hacer, porque Dios nos llamó a restaurar el púlpito a su diseño original. Y entender que la mía es mucha, y ese es el corazón y la voluntad de Dios por la cual Él fue a la cruz. Él no fue a la cruz nada más para que los que no predican el Evangelio se hagan millonarios. Él no fue a la cruz para que solamente los que no predican el Evangelio de Dios pues estén entreteniendo como un circo donde ya no está Dios. Por eso cuando hemos ido a predicar la palabra de Dios, y vamos a ir nuevamente mañana, sábado, vemos que hay mucha gente que está sentada, pero está desesperada, está cargada, está estresada, tiene muchos problemas porque sus ídolos, sus religiones no les pueden resolver los problemas, porque esa religión que siguen no les contesta, como los Baales, con los falsos profetas. Cuando Elías el profeta retó a los 450 profetas de Baal, y los 450 profetas de Baal clamaban a su Dios a Satanás, porque ¿de quién eran? De Satanás, y no respondió. Pero Jesús sí respondió al profeta al profeta Elías. Dios respondió al profeta Elías, porque Elías era celoso de Jehová. El profeta Elías amaba a Dios. El profeta Elías era radical. El profeta Elías fue un profeta verdadero. Un profeta que agradaba solamente a Dios, nunca al hombre. Y entonces, nosotros tenemos que entender que fuimos llamados para eso. Y cuando estamos ahí predicando, vemos que el Señor nos habla y nos dice que cuando nosotros le preguntamos que hay mucha necesidad allá afuera, Él nos responde y nos ha respondido a través del tiempo que sus siervos que Él levantó no están haciendo su voluntad, porque ese es el corazón de Dios. Y entonces hay muchos que nada más están predicando dentro de las cuatro paredes, dentro de la congregación, pero porque no les importan las almas. Y por eso hay muchos que se agendan, que van de iglesia en iglesia porque son vividores del Evangelio. Porque a ellos no les importan las almas, a ellos les importa vivir del Evangelio. Esa es la razón primordial. Y otra es que allá en la calle no hay aplausos. Allá en la calle no hay reconocimiento. Allá en la calle no hay seguidores. Allá en la calle no hay ofrendas. No hay dinero. ¿Sí? Entonces, los vividores del Evangelio no lo van a hacer, porque ya no son de Dios. Pero si tú eres un hijo, una hija de Dios, te está llamando a restaurar el púlpito a su diseño original, como lo hacía el Señor Jesucristo, predicando fuera de las cuatro paredes, porque esa es parte de la restauración. Entonces, el Señor nos está hablando hoy, ¿verdad? Y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 11:30. Proverbios capítulo 11, versículo 30. Dice la palabra de Dios, la escritura, la palabra de Dios, en Proverbios capítulo 11, versículo 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio.
¿cuántas almas has ganado para Cristo? La pregunta que nos hace en esta tarde el Señor Jesucristo. ¿A cuántas almas les has predicado la palabra? ¿Cuántas almas tú les has enseñado el camino que es Cristo? ¿A cuántas almas has orado por ellas? ¿Cuántas almas en este mes, en este año que pasó, ganaste para Cristo? ¿Y cuántas almas ganaste en el mes de enero para Cristo? ¿Y cuántas almas ganaste y estás ganando en esta semana que empieza de febrero 2024? Entonces, Dios quiere que tú entiendas, iglesia, que el trabajo es de todos, no nomás del pastor y del apóstol, es de todos. Entonces, cuando nosotros entendemos que para Dios es de vital importancia y urgencia ir a predicar fuera de las cuatro paredes, cuando te convoque tu pastor o tu apóstol, tú no vas a poder y no le vas a decir, no quiero, no puedo, no tengo tiempo, es que está muy lejos, es que, cualquier excusa, porque es orden y mandamiento de Dios, es orden del Señor. No dice, por favor, ¿quieres? Es una orden de Dios a ti y a mí. Entonces, ser sabio es obedecerle a Dios. Ser sabio es ponerse en la brecha. Ser sabio es, aquí estoy, heme aquí, Señor. Porque muchos le dicen, heme aquí, Señor, pero no hacen su voluntad, sino hacen su reverenda gana. Y siguen resistiéndose al llamado de Dios. Por ejemplo, ¿qué pasó con Jonás? Tú lo llamó Dios para ir a predicar a Nínive, pero se escapó y no quiso ir, según él, de la presencia de Dios y se fue por otro rumbo. Cayó en ese barco, estaba en ese barco donde llegó y desde que llegó esa embarcación se quería hundir y después que echaron suertes dijeron, es Jonás, desde que llegó aquí el barco se quiere hundir, échenlo al mar. Y cayó en la boca del pez grande y después clamó 3 días y 3 noches, lo vomitó y lo sacó al mar, a la orilla. Y entonces él dijo a Dios, gracias Señor, ahora sí voy a predicar allá donde tú me mandaste. Si te das cuenta, no es necesario ser azotado por Dios o tratado por Dios. Mejor es obedecerle por amor y en amor. Entonces, aparte dice la palabra de Dios que vamos a ver en 2 Timoteo 4:2. En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. ¿Qué dice la palabra de Dios? En 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Pero fíjate, vamos a verlo desde el 1. Predica la palabra. Predica la palabra. Dios nos está diciendo que prediques la palabra. Ya te está diciendo dónde. Y aquí vemos en 2 Timoteo, como el apóstol Pablo le va a decir a Timoteo, en capítulo 4, 2 Timoteo 1:2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que insistes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si te das cuenta, Dios nos está diciendo hoy, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. No solamente predicar en la congregación, a tiempo, sino también fuera de tiempo, cuando ya no estés en la congregación, en los días de congregarse, ir acompañar a tu pastor o a tu apóstol para restaurar. Tú también empezar a entrenarte en el llamado que Dios te dio, sea el que te haya dado, es ahí donde se requiere ser entrenado. Si tienes un llamado para ser apóstol, para ser profeta, para ser evangelista, pastor o maestro, es necesario que entiendas que allá fuera, en donde se restaura el púlpito a su diseño original, ahí serás entrenado por Dios.
ahí serás preparado por Dios. Ahí se te quitará lo cobarde. Ahí se te quitará el miedo a hablar a la gente. Ahí se te quitará el miedo a hablar al peligro. Ahí es el campo de batalla en el cual se forman los ministerios. Ahí es el campo de entrenamiento donde Dios te prepara para grandes cosas. Y esa es la razón por la cual Dios nos está hablando hoy, ¿sí? Y cuando la iglesia está trabajando, está activa completamente, ya no tienen tiempo para murmurar, ya no tienen tiempo para chismear, ya no tienen tiempo para calumniar, ya no tienen tiempo para acusar. Porque el que más acusa y más critica a su pastor, a su apóstol, es el que nunca hace nada para la obra de Dios. Entonces, cuando tú entiendes eso, vas a decir, yo quiero ir con mi pastor, yo quiero ir con mi apóstol. Cuando te convoque, siempre estarás dispuesto. Y hay muchos que dicen, es que no me avisó. Es que no tengo tiempo. Recuerda, Dios quiere siervos verdaderos, siervas verdaderas que se pongan en la brecha para ir a predicar, para ir a hacer la voluntad de Dios, para ponerse como un instrumento de Dios para ser usado por Dios. No servir a Dios a tu forma, a tu conveniencia, sino como Dios pide y mande. Y entonces el Señor nos está direccionando hoy en esta bendita tarde. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en San Mateo 16, 24. En el libro de San Mateo, capítulo 16, versículo 24. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía, la hallará. Si te das cuenta, Dios nos está diciendo a nosotros, sus hijos, sus discípulos, sus ministros, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios nos está hablando hoy que tenemos que negarnos a nosotros mismos, cosa que muchos para servir a Dios a su voluntad, pocos. Servir a Dios a su voluntad, pocos, escúchalo. Servir a Dios a tu voluntad y a tu manera, muchos. Así como ser cristiano a la manera de Dios, pocos. Ser cristiano a tu manera, formando al Dios a tu manera, a tu conveniencia, a tu interés, muchísimos. Por eso vemos el parteaguas del camino de la verdad de Cristo, que dice que es angosto, es estrecho, pocos entran por ahí, pocos lo hallan. Pero el camino de la perdición es una puerta ancha que lleva a la perdición, porque ahí llevar una religión, tomar, fumar, embriagarse, etcétera, cualquiera. Pero en Cristo hay que guardar estatutos, hay que guardar mandamientos, hay que guardar sus enseñanzas, sus ordenanzas, hay que guardar sus preceptos, hay que guardar su palabra, hay que tener temor y reverencia a Dios y bien integridad y santidad para Cristo. Y negarse a sí mismo implica morir a mis planes, morir a mis propósitos, morir a mis anhelos, morir a mis proyectos, morir a mí mismo y negarme a mí mismo, porque dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y donde dijo el apóstol Pablo, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Ya no me mando yo. Entonces hay muchos que todavía se están mandando y no quieren que Dios los mande. Nada más que ellos quieren hacer su voluntad, lo que les interesa. Y lo que no les interesa, no quieren obedecerlo a Dios.
Y dentro de ello hemos hablado que usen las redes sociales aparte de predicar presencial. Que la uses porque ese es también el diseño de Dios, el corazón de Dios, que uses la tecnología. Así como los satanistas usan las tecnologías para tener adeptos, y ahorita el Espíritu Santo me está trayendo al Espíritu en palabra de ciencia, mostrando que la iglesia de Dios está dormida, solamente está dentro de las 4 paredes encerrada. Y allá afuera el enemigo anda como león rugiente, ganándose millones y millones de almas para su reino de las tinieblas. Y entonces, ¿tú qué haces? ¿Yo qué hago? Si no has entendido de que hay que ir a predicar allá afuera, si te resistes a obedecer a Dios, si te resistes a que tienes que tú usar las redes sociales para llegar a más, quítate la religión, rompe esas estructuras de engaño, de mentira. Hay que ser sabio, hay que ser inteligente, de que las redes sociales es para llegar a donde llega toda la señal de internet, mientras todavía esté esa oportunidad. Entonces, tenemos que entender lo que nos está hablando hoy el Señor. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Entonces, anunciar el Evangelio puede ser por la radio, puede ser por la televisión, puede ser por el internet, puede ser usando todas las tecnologías. Y tienes tú que entender que es de vital importancia anunciar el Evangelio del Reino por los periódicos también. Hay muchas formas de hacerlo, pero no solamente quedarse en las 4 paredes, porque el corazón de Dios es restaurar el púlpito a su diseño original, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces? Diario. En tu trabajo, en tu escuela, cuando vas caminando, cuando vas a tomar el camión, en donde quiera. Ese es el corazón de Dios. Entonces, si nosotros entendemos que ese es el fundamento por el cual el Señor fue a la cruz, tenemos que entender que por ejemplo, esta visión apostólica que Dios nos entregó es misionera también evangelística. O sea, que está en acción. Eso todos los días. Y entonces, eso tiene que estar en tu corazón para que tú lo hagas de corazón y amor al Señor. Porque ser sabio es que ganar almas para Cristo. ¿Cuántas almas has ganado? Te dice el Señor. ¿Cuántas almas has traído a Dios? ¿Cuántas almas has traído a los pies de Cristo? Y hay muchos que ahí ya no contestaron nada. Entonces tenemos que entender lo que Dios nos está hablando hoy, en esta tarde. Vamos a ver en San Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. San Marcos capítulo 6, versículo del 7 al 13. Dice la palabra de Dios. Misión de los 12 discípulos. ¿Sí? Misión. Es una misión. Estamos en un ejército, en el ejército del Dios de los escuadrones de Israel, de Jehová Sabaoth. Y en ese ejército, el Señor nos ve como mies, nos ve como unos instrumentos, nos ve como ministerios que Él nos llamó, pero solamente los que obedezcan y entiendan esto. Aquí Él envió, dice, después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino que solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias
y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Pero aquí está la clave. San Marcos capítulo 6, versículo 10. Donde quiera que entréis en una casa. Entonces, si tú lo estás haciendo casa por casa, ahí también se está restaurando el púlpito a su diseño original. No dejes de hacerlo. Pero si tú no estás haciendo nada, hoy te dice el Señor: levántate y ponte en la brecha, porque a ti te escogí, te llamé. Pero el Señor anda buscando gente que realmente le ame, por amor, y que entienda la compasión que Él tuvo al ver esas almas que no tenían pastor. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que vamos a ver vamos a ver la palabra que está aquí en San Mateo 9, 35, 38. San Mateo capítulo 9, versículo 35 al 38. Dice la palabra de Dios que también nos está remarcando: la mía es mucha. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mía es mucha, mas los obreros pocos. ¿Sí? Si te das cuenta, en este pasaje de San Mateo capítulo 9, ya vimos en San Marcos capítulo 6, ¿sí? Ya vimos cómo es en urgencia hacer esto, ¿sí? Y por eso dice la palabra de Dios en Apocalipsis 2, 21, 8. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, ¿qué dice la palabra del Señor Jesucristo? Apocalipsis 21, 8. Dice la palabra de Dios: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, nosotros, el Señor nos llamó a ser valientes. Por eso dice en la palabra de Dios en el libro de Josué: esfuérzate y sé muy valiente. Y hay muchas partes en la palabra de Dios que dice: esfuérzate y sé muy valiente. El Señor quiere que nos esforzamos y seamos valientes, porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Entonces el Señor quiere que ya no seas cobarde, ni yo sea cobarde, porque predicar fuera de las 4 paredes se necesita realmente que ames a Dios y yo ame a Dios, porque el Señor murió en público. Él no se escondió, Él murió en público y lo humillaron en público, y todo lo que vivió con esa corona de espinas, fue crucificado en esa cruz en público, le pusieron esa corona de espinas en público, le dieron 39 latigazos en público, los clavos que le pusieron en la mano izquierda, mano derecha y sus pies fue en público, ahí fue clavado. Pero no solamente eso, la lanza que le pusieron en el costado derecho, donde salió agua y sangre, y todas las blasfemias, todas las amenazas, todos los golpes, todos los vituperios, todos los latigazos, todas las escupidas, todas las humilladas, todas las bofetadas, las recibió por ti, por mí, por ti,
La recibió Él por ti y por mí. Él cargó tu pecado, cargó mi pecado. Él llevó toda enfermedad, toda dolencia. Y esa es la razón tan grande que Él te ama y me ama. Y entonces, ¿por qué tú no quieres salir a predicar fuera de las cuatro paredes? Porque te da vergüenza, porque no quieres que te vean. Si Dios murió en público. Me está mostrando el Espíritu Santo que esa es la razón por la cual muchos se han vuelto cobardes y niegan el nombre de Dios. Tener cuidado de negar el nombre de Dios. Hay muchos, me está diciendo el Señor, que tienen miedo de llevar su Biblia cuando se van a la congregación. La traen oculta, dentro de su chamarra, dentro de su bolsa, y no quieren que los vean en público que traen su Biblia en mano. Y el Señor quiere que rompas la vergüenza. El apóstol Pablo lo entendió, por eso en la palabra está escrito. Y el apóstol Pablo lo dijo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios porque es poder de Dios para aquellos que son salvos. Yo no me avergüenzo del Evangelio, dijo el apóstol Pablo. Yo tampoco me avergüenzo del Evangelio. Tú no tienes que avergonzarte del Evangelio, al contrario. Tienes que anunciar que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada a doble filo. Y que esta es la verdad que nos hace libres. Y ese es el camino que nos lleva al cielo. Y este es el nombre de Dios, Jesucristo, en el cual podremos ser salvos. Que Él es el único que perdona, es el único que liberta, es el único que restaura, es el único que cambia, es el único que transforma, es el único que salva del infierno. Y que Él es fiel y verdadero. Entonces, el Señor quiere valientes, no quiere cobardes. Y también aquí está, cuando tú vas allá afuera a predicar, vas con los incrédulos. Dios te va a usar para que los vayas Dios los salve. Contra los abominables, contra los homicidas, contra los sobornicarios, contra los hechiceros, contra los idólatras, contra los mentirosos. Tenemos que ir a hablarles la palabra de Dios para que sean salvos y no vayan al infierno. ¿Sí? Entonces, el Señor quiere un ejército en este tiempo, principio de dolores, en este año 2024. Quiere que tú te pongas en la brecha de verdad, de corazón, por amor a Él. ¿Sí? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hechos 28:31. Hechos 28:31. ¿Qué dice la palabra de Dios? Hechos 28:31. Hechos, capítulo 28, versículo 31. ¿Sí? Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Si te das cuenta, ellos dejaron su libro de los hechos. Dios quiere hechos, no quiere palabras. O dices, amo a Dios, pero en los hechos no vas a servirle como Él quiere. O amo a Dios, pero no te congregas. Amo a Dios, pero no le sirves como Él quiere y como te lo está pidiendo. Amo a Dios, pero no quiero dejar mis comodidades. Amo a Dios, pero no quiero dejar las cuatro paredes. Amo a Dios, pero no quiero dejar mis intereses. Amo a Dios, pero no quiero adorarlo como Él me pide. Amo a Dios, pero no quieres orar ni una vez al día. Amo a Dios, pero no ayunas ningún día. Entonces así no puedes servir a Dios. Así no puedes ser instrumento de Dios. Hay un precio que pagar. Por eso, para servir, es ahí donde vemos cuando el pastor o el apóstol hace el llamamiento a una tarea, a una actividad de la iglesia se resiste, dice, no tengo tiempo. Es que trabajo y salgo tarde. Es que me queda lejos. Es que si viene por mí. Es que es muy noche. ¿Puede hacerlo más temprano? Y tantas excusas y lista de justificaciones que el Señor nos ha venido hablando, que las justificaciones, las excusas y los pretextos son las trampas de Satanás para que tú no hagas la voluntad de Dios, ni te congregues, ni seas discipulado. Entonces tienes que rendirte, negarte a ti mismo, pastor, pastora, siervo, sierva de Dios, hijo de la casa apostólica, de las iglesias bajo cobertura. Para que tú puedas ser usado por Dios, tienes que pagar el precio. No cualquiera puede servir a Dios, no cualquiera.
hay un precio muy grande que pagar, negarte a todos tus intereses. Morir al mundo, morir a lo terrenal, morir a las mezclas, morir al paganismo, ser radical. Entonces, esa es la palabra que estamos viendo. En Hechos vamos a ver 28, 31. Esa es la palabra de Dios. En Hechos capítulo 28, versículo 31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¿Sí? Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El Señor quiere que prediques el Evangelio, el reino de Dios, predicando el reino de Dios, predicando el reino de Dios. O sea que no solamente predicar la doctrina de Dios, no solamente predicar la palabra de Dios, que es la doctrina, no solamente predicar el Evangelio del reino de Dios, sino también predicar dentro de ello el reino de Dios es aquí y ahora. La salvación es aquí y ahora. La abundancia es aquí y ahora. La sanidad es aquí y ahora. Porque hay muchos que piensan tener eso hasta que ya están allá con el Señor. Desde aquí el Señor nos habló. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo y tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces nos está diciendo desde aquí. Tú tienes que alcanzar eso desde aquí. Y si no lo has alcanzado eso desde aquí, es porque no eres libre. Es porque vives en maldición. Porque no has obedecido como Dios quiere. Si no has obedecido como tú quieres a tu forma y a tu manera, y así no podemos servir a Dios. A Dios tenemos que servirlo como Él nos pide. Entonces, predicando abiertamente, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente. Aquí está. Enseñando acerca de Jesucristo abiertamente. O sea, abiertamente quiere decir fuera de las cuatro paredes. Abiertamente quiere decir fuera de la congregación. Tienes que entender eso, iglesia. Abiertamente. Dios nos llamó a restaurar el púlpito a su diseño original y predicar a Jesucristo, el reino de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Aunque el diablo quiere impedir, pero no puede cuando Dios te lleva y te abre las puertas. En una radio te abre las puertas, en la televisión. Pero nosotros hemos pedido a Dios que nos dé una televisión propia, que nos dé una radio propia, porque somos hijos de Dios. Y porque dice la palabra en Hechos 3:21, que en la mano de Dios derecha hay largura de días, y en la mano izquierda hay riquezas y honra. Si hay riquezas y honra, para mí, dentro de ello, le he pedido al Señor una radiodifusora y una televisora propia para el Evangelio, para el Señor, para su obra. Tenemos que pensar ilimitadamente, no con pedimentos. Y aquí está diciendo, enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, entiéndolo, hijo, hija, pastor que estás bajo cobertura. Esa es la voluntad de Dios. Y también grabar las predicaciones para que lleguen a multitudes, aunque el diablo se enfurezca y le dé rabia o se enoje. Porque el enemigo ha engañado sutilmente a la iglesia. Ay, no prediques porque te quieres vanagloriar. Y ese o autoexaltar, es mentira del diablo. Esas son las trampas para que tú no grabes las predicaciones y no sean de bendición para muchos y millones y miles. Así es que rompe la religión. Bueno, vamos a ver la palabra de Dios ahora en San Lucas capítulo 4 versículo 1. En el libro de San Lucas, ¿sí? San Lucas capítulo 4 versículo 1. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Para nosotros ser instrumentos de poder en las manos de Dios, para poder ser
parte de esa mies y de esos obreros que escasean, es entender que si Dios te llamó, tienes que hacer esto, restaurar el púlpito a su diseño original. Y para eso, ¿qué se necesita? Estar lleno del poder de Dios, estar lleno del Espíritu Santo. Si aquí dice, Jesús lleno del Espíritu Santo, imagínate tú y yo. Si Jesús oraba mucho tiempo, y Él puso que mínimo, les dijo a sus 12 discípulos, mínimo orar 1 hora. Cuando Él les dijo, ni tan solo 1 hora pudierais orar, ora 1 hora para que no caigáis en tentación. Por eso hay muchos que no han entendido y por eso están encerrados en las 4 paredes y no entienden el propósito por el cual Jesús murió en la cruz. Los que predican otro evangelio que no es de Cristo, pues eso no es sorpresa, que no salgan a predicar fuera de las 4 paredes. Ellos solamente están entreteniendo a esa iglesia como si fuera un circo y ellos son los payasos. Están divirtiéndolos y predicando con chistes, con bromas, por lo mismo de que no es un evangelio de Dios. No hay sorpresa, pero para los que son llamados de Dios y que Dios te llamó a la restauración de todas las cosas, de reunir todas las cosas en Cristo y no entender que se trata de Dios y no entender que se trata y es el corazón de Dios, es resistirse a Dios, porque a veces muchos piensan que uno como apóstol o como su apóstol es el que le está imponiendo. No es así. Quítate esa mentira del diablo. Aquí obedecemos a Dios como un gobierno teocrático. El que manda es Dios, no yo. Porque yo le he dicho al Señor, ¿dónde quieres que vayamos a restaurar el púlpito a su diseño original en este sábado? No, pues va a ser aquí. Pero es que, Señor, está lejos. Tienes que ir. Bueno, Señor, está bien, vamos. Entonces, todos luchamos para obedecer a Dios, siendo el primero, pero hay que rendirse a la voluntad de Dios, no a nuestra voluntad, no a nuestra manera, ¿sí? Vamos a ver Romanos 1:17. El libro de los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17, ¿sí? Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y por fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Hay muchos que son hijos de Dios y que han dejado de servir porque dicen, no tengo un micrófono ni una bocina para ir a predicar allá afuera de las 4 paredes, en una plaza, en un zócalo, en un parque, etc. Pero si nosotros vemos, cuando andaba predicando Jesús por los montes, por las sinagogas, por las aldeas, por las ciudades, Él no tenía un micrófono, Él no tenía una bocina. Él solamente llegaba y se paraba y hablaba la palabra de Dios. Ese es el diseño bíblico. Es que yo no canto porque no hay guitarra, no hay bajo, no hay batería, no hay un piano. Es una excusa y engaño del enemigo. No se necesita tener eso para adorar y alabar a Dios, solamente abrir tu boca. Ahora, si los tienes, pues qué bien, pero los que no tienen se excusan de ahí. Es que no tengo un lugar grande, grandísimo para predicar. Mejor hasta que rente un local. Mejor hasta que tenga todo el equipo de alabanza y todas las bocinas. Pero si tú vas y ves si en África están a la intemperie, al campo abierto, abiertamente, están sentados en una piedra, si es mucho, o sentados en unos troncos de árboles que cortaron, y bajo un árbol están predicando. El Señor quiere que no nos excusemos. Ya basta de excusarnos, ya basta de poner tantos obstáculos a Dios para que te pueda usar. Por eso hay muchos que no puede levantar. Hay muchos que no puede usar.
Porque no se quieren negar a sí mismo, porque si quieren servir a Dios a su forma y a su manera y a sus intereses, y así no puedes servir a Dios, así no vas a ser levantado por Dios. Y hay muchos que quieren servir a Dios, pero no quieren tener una cobertura apostólica, no quieren estar bajo cobertura de Dios. Y así no. Hay muchos que quieren servir a Dios, pero no quieren que nadie los mande. Pero sabemos que Josué fue mandado por Dios usando a Moisés. Eliseo fue mandado por el profeta Elías cuando Elías le enseñaba a Eliseo. Siempre hay una autoridad que pone Dios para enseñarte, para corregirte, para confrontarte, para direccionarte, para impartirte, para consolarte, para amarte, para orar por ti y para darte la dirección de la palabra profética Rema y la profecía que Dios trae para tu ministerio, para la iglesia. Y por eso Dios dice que honra al que le honra. Por eso Dios dice, yo no quiero sacrificios, yo quiero obediencia. Pero, ¿qué cuesta obedecer a Dios? Cuesta. Porque hay que morir a ti mismo, morir a ti, a tu carne, morir a lo terrenal. No cualquiera puede predicar. No cualquiera. Y es más, me dice el Espíritu Santo, si tú estás en una iglesia y en una cobertura apostólica, donde te dejan ejercer tu ministerio, donde te dejan que te disipulan, donde te instruyen, instrucción, capacitación por la palabra de Dios, y si te dejan y si te ayudan a ejercer tu ministerio para crecer, quédate ahí. Porque de un millón de iglesias nomás hay unas 100. En muy pocos lugares están impulsando a los ministerios por el celo ministerial. Entonces, dale gloria a Dios. No te muevas por nada. No voltees atrás. No cometas las mismas burradas y errores que cometiste antes. Dile al Señor, ya no quiero yo ser, obedezco como usted quiere, Señor. Y eso cuesta, sí, rendir a la carne, rendirte a la voluntad de Dios. Y vamos a ver que también el Señor Jesús predicó a la orilla del mar en Galilea, San Lucas 5:1. Vamos a ver el libro de San Lucas. San Lucas. Por eso el Señor ha hablado, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te vendrá el Señor. Pero si no eres fiel en lo poco, ¿por qué me está trayendo esta palabra el Señor? Porque hay muchos que si no va nadie a la congregación no predican. Solamente cuando llegan las almas entonces predican. Es un error garrafal, porque Dios te está probando ahí tu fidelidad y compromiso a Dios. Si estás poniendo la mirada en Dios, y dependes de Dios, no de los que llegan o no llegan. Porque Jesús predicó a uno hasta multitudes. Pero también Él, cuando no llegaba nadie, Él hacía la voluntad de Dios, ¿cómo? Orando, intercediendo. Pero nosotros tenemos que entender que se tiene que abrir la iglesia, que tiene que hacer el culto, venga quien no venga, haya quien haya. Porque ahí te está probando el Señor en lo poco. Si apenas te dio una congregación y estás sirviendo a Dios cuando quieres, a la hora que quieres y si puedes, y cuando puedes, te estás descalificando solo para el ministerio. Y no sabes y entiendes que ahí te está probando Dios con fuego para ver si te va a dar más almas, porque es un tiempo de preparación y de entrenamiento, que no te puedes soltar muchas almas si no estás todavía preparado ni obediente para atenderlas. Por eso el Señor, si no eres fiel con unas almas, menos con millones o con cientos. Entonces, en San Lucas capítulo 4, versículo 1. San Lucas capítulo 4, versículo, ya lo leímos, San Lucas capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver
San Lucas 5, es 5, capítulo 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, levantaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, a la orilla del mar de Galilea, el Señor Jesucristo estaba predicando. Tú también, si vas a la playa, a la orilla del mar, predica. Porque el Señor no perdía el tiempo. El Señor quiere que tú y yo no perdemos el tiempo en nada, ni nos desenfoquemos, ni nos distraigamos. Recuerda, Jesucristo merece el primer lugar en tu vida, en tu casa, en tu ministerio. Y Jesucristo quiere que entiendas que Él te está llamando para ser un instrumento en sus manos, para Él ponerte la palabra e ir a predicar y salvar almas para el Señor. Eso es lo que tenemos que hacer todos los días. No cuando nos acordamos, no cuando nos interesa, es todos los días. Aprovechar el tiempo, porque el tiempo es corto. Entonces, Dios nos ha dado poder. Primera de Juan 2:20. Primera de Juan 2:20. Dice la palabra del Señor Jesucristo. En Primera de Juan 2:20. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. ¿Sí? Entonces, Dios nos ha dado su unción para predicar. Por eso dice en la palabra de Dios en Isaías 61, del 1 al 3. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad y de Jehová, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. ¿Sí? Y luego dicen 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para la gloria suya. ¿Y te das cuenta? Por eso el Espíritu de Jehová te ha escogido, ha venido sobre ti, ha venido sobre mí, nos ha ungido para llevar las buenas nuevas de salvación. Es un tiempo donde Dios está llamando a los valientes. Es un tiempo donde Dios está convocando. Es un tiempo donde Dios está dando dirección. Es donde Dios nos está hablando que la mies es mucha y poco los obreros. Y Él quiere levantar hombres valientes que se pongan en la brecha para restaurar el púlpito a su diseño original, predicar fuera de las cuatro paredes, predicar en todo tiempo, sin perder el tiempo. Entonces, tú sé un valiente, tú sé un restaurador del púlpito a su diseño original, como lo fue nuestro Señor Jesucristo, y a ganar almas para Cristo. Eso es ser sabio. ¿Quieres ser sabio? Gana almas para Cristo. Trae almas para Cristo. Sé un instrumento
para que Dios use para traerlas a su rebaño, para traerlas a la congregación, para traerlas y ser salvas y tengan pastor. Esa es la compasión de Dios por las almas perdidas. Y esa compasión debe estar en ti. Ese amor por las almas debe estar en ti. Todos los días. Predicando las buenas nuevas de salvación. Como lo hacía la iglesia primitiva, casa por casa también. Entonces, esta es la palabra que nos trajo Dios. Y la gloria es para Jesucristo, paz de Cristo. Gloria a Dios. Santo es el Señor.